Vale, seguimos. Ahora vamos a ver la pestaña Details, que normalmente está justo debajo de Word Outliner. Esa pestaña muestra toda la información del actor que tiene seleccionado en ese momento. Y como podemos ver en este punto, no hay seleccionado ninguno, por lo tanto no puede mostrarnos ningún tipo de información. Por ejemplo, si hacemos clic en una de las luces y volvemos al panel de detalle, vamos a pinearlo, verás que hay propiedades de color, intensidad, tipo de luz. Si seleccionamos, por ejemplo, un mes, verás que estas opciones, como escala, colisión, material que estamos utilizando. Lo bueno es que al final está todo agrupado por secciones, transformaciones, rendering, lighting. Nosotros podemos recuperar todo esto y tenemos diferentes tipos de secciones que ya nos agrupan todo. En este caso puede parecer muchísima información al principio, pero con el tiempo te vas a mover por aquí con total soltura. Y lo mejor es que casi todo es editable en tiempo real. Cambias un valor y ves el resultado al momento. Así que piensa que en esta pestaña, como en el panel de control, de cada cosa que usas al final en la escena vas a poder ir trabajando de manera directa. Una forma muy rápida es cambiarlo simplemente este material por otro para que vean cómo se cambia al instante. Esta clase es así de corta, simplemente era para hablar un poquito sobre esta pestaña y ver cómo podríamos llegar a utilizarla de manera muy útil. Nos vemos en la siguiente clase, donde ya vamos a empezar a ver lo que sería el Content Browser, que es esta pestañita que hemos desplegado abajo apretando control espacio, y que también podemos acceder a ella desde diferentes lugares. Nos vemos en la siguiente clase.